Pues bien, nos hacía una exposición Javier justo antes de marcharse acerca de, según su opinión, entendemos muy cualificada, los aspectos que ya se propusieron de hecho para una posible reforma y que entiende no solo convenientes sino necesarios. ¿Los compartís? Carlos, empezamos por ti, por ejemplo. ¿Te refieres a lo de Javier? Sí. Sí. Hombre, Javier, independientemente de que es catedrático de Derecho Constitucional, es una persona muy inteligente y que ha estudiado muy bien y muy profundamente el tema. Y no cabe la menor duda de que el tema teórico lo conoce como nadie. Ahora, yo como periodista que bajo más al suelo, yo como periodista que estoy en el terreno, veo que esos cambios constitucionales en este momento son utópicos. Porque como muy bien decía antes mi compañero de tertulia, ¿qué cambios constitucionales hay que hacer? Tú según le preguntes a un señor, a un partido o tal, te dice que quiere cambiar una cosa, el otro dice que quiere cambiar otra. Es decir, a lo que hemos dicho antes, cada uno quiere cambiar la Constitución para llevarse la tajada más gorda. Y como el gran problema que tenemos en este momento es que entre los partidos constitucionalistas no hay dos líderes o tres líderes que sean capaces de unirse, de darse cuenta de cuál es el problema y de aunar esfuerzos para encarrilar este tema. Abrir la Constitución en este momento para mí es un riesgo peor que sigamos como estamos, siendo malo, porque estoy de acuerdo con lo que decía Javier. La Constitución hay que cambiarla, hay temas que se han quedado obsoletos. Pero ¿quién y cómo se cambia esa Constitución? A mí realmente me da miedo pensar que en este momento, con gente que son enemigos de España, que odian la Constitución, que la quieren abolir, que no han sido capaces de jurarlo, repito, más de 90 diputados, que con ese contexto se quiera cambiar la Constitución. Realmente es un auténtico peligro. ¿Estás de acuerdo, Vicente? Un poco, sí, esa sí. es Vamos a ver, el temor. al final es un poco, dice, hay que cambiar la Constitución, probablemente se podría empezar a barajar, pero lo que tengo muy claro es que vosotros no, es decir, los que estáis ahora no. Y voy a intentar argumentar el por qué. Porque no hay una finalidad del cambio claro. Es decir, en el momento en el que tuviéramos una finalidad de a dónde queremos llegar, al menos... Es decir, el punto de partida sabemos cuál es. Nos falta saber a dónde queremos llegar. Pero claro, y habría tantos si cada uno al final pretende llegar a un sitio distinto, claro. Esto es como un sistema de distintas fuerzas donde al final la resultante se anula. Es decir, y por tanto aquello no avanza. Y acabaríamos convirtiendo o agravando la situación que subyace dentro de esto. Antes comentaba un contertulio que la crisis ha sido un detonante probablemente de esta situación o de este... ¿Por qué? Porque lo que ha puesto de manifiesto son las diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Es decir, lo que ha puesto en tela de juicio en estos momentos es si realmente el estado de las autonomías es el mejor estado cuando viene una situación de crisis. Claro, con este planteamiento hemos de empezar a plantearnos, ¿podemos pagar el actual estado de modelo? Es decir, el que tenemos a fecha de hoy, ¿nos lo podemos pagar? Yo adelanto ya a decir no. Y prueba de que no lo podemos pagar es que en los últimos años con la crisis lo único que hemos hecho ha sido incrementar nuestra deuda país exponencialmente. Es que estamos empezando a hablar de quitas en algunas comunidades autónomas, es que se están planteando quitas, que esto es algo que dentro de un sistema democrático y dentro de la economía occidental no tiene ningún referente, ¿no? Es decir, yo creo que al final aquí lo que estamos pretendiendo es reformar aquellas cosas que de momento no se han tocado para liar todavía un batiburrillo más grande. Entonces, centrémonos de verdad en dónde está el problema. El problema es que cuando vienen mal dadas, nuestro modelo de negocio no es capaz de atender las necesidades o los requerimientos de nuestra sociedad, pero no culpemos directamente, no vayamos a la mayor y decir el problema está en la Constitución. Yo creo que probablemente el problema está en el modelo de negocio y sobre todo, en el modelo de Estado y sobre todo en cómo se está gestionando por parte de cada uno de los agentes, ¿no? Si el problema está en el modelo de Estado, está en la Constitución, porque la Constitución lo que hace es plasmar ese modelo de Estado. Aquí en España lo que nos encontramos es con un miembro gangrenado. Tenemos que tomar medidas porque la gangrena está haciendo mella a un cuerpo. Y el problema que nos encontramos en España es que al paciente le están diciendo, oiga, que usted que tiene un poco de gangrena en este dedo, ¿qué le hacemos? Le cortamos el dedo, le cortamos la mano, le cortamos el brazo, el enfermo dirá, oiga, médico, el médico es usted, dígame usted qué es lo que hay que cortar. Como tenemos miedo porque el médico no está cualificado, al final, ¿cuál es el problema que hay en España? Que el político, el médico, el político que es el que tiene que determinar esta gangrena, la vamos a combatir
con antibióticos, o hay que cercenar aquí o hay que cercenar allá, no nos fiamos de él, que ese es el problema que tenemos. No queremos tocar la Constitución porque no nos fiamos de aquel que tiene que resolverlo. Pero es que si no tocamos la Constitución, al final nos vamos a terminar muriendo. Por eso es necesario que aquí, naturalmente, se abra un debate y que ese debate vengan a introducirse nuevas personas que sean capaces de tener la mente un poco más amplia que los que nos han estado dirigiendo hasta ahora, porque los que nos han dirigido hasta ahora nos han llevado hasta el hecatombe. Y si tú esperas que el señor Sánchez, el señor Rajoy, los independentistas catalanes o cualquiera de los que nos han llevado a este debacle nos lo va a solucionar, lo llevamos claro, porque son ellos los que no han provocado este problema. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero además daría un dato, es decir, demuestra bien vale un botón. Llevamos camino de 2 años diciendo que hemos de modificar el sistema público de pensiones. ¿Dónde está la modificación? Y esto es un problema, es decir, nuestros mayores este año han cobrado las pagas extraordinarias porque se ha inyectado de los presupuestos generales del Estado. Esto es algo que además no está debidamente articulado. Ahí tenemos un problema y en algo tan simple en el que creo que aquí nos pondríamos de acuerdo todos, no son capaces de ponerse, imagínate, a la hora de modificar la Carta Magna. Bueno, también porque, como todo lo que tiene que ver en la gestión, la preocupación del gestor está en otros focos. O sea, no hay una atención más centrada en dónde están las prioridades. Es verdad, y estoy de acuerdo con lo que Javier había comentado previamente, en el que hay disfuncionalidades que, tocando algunos de los instrumentos constitucionales, pues posiblemente iría a mejor. Lógicamente, la crisis económica y demás lo que ha llevado es a evidenciar posiblemente problemas que ya existían previamente, pero la situación de bonanza permitía ocultar las disfuncionalidades o las ineficiencias de gestión. Era como un tapete que todo lo cubría a base de euros, pero en última instancia lo que ha conllevado ha sido una pérdida de confianza, que hay que modificar en algunos aspectos muy concretos y muy pequeños. O sea, no hay que abrir un proceso constituyente que abra y trate todos los temas. Hay que articular los mecanismos del proceso de toma de decisiones en el seno del Estado. No olvidando que tanto los ayuntamientos, como incluso las diputaciones provinciales, toda la administración local, las comunidades autónomas, al igual que el gobierno de la nación, son Estado. Y el Estado sí que es único, y es uno. Y entonces lo que hay que establecer los mecanismos para que haya una adecuada gobernación del Estado, y con la parte que le toca a cada uno de corresponsabilidad en esa gestión. No tenemos los instrumentos, no tenemos las instituciones, y los pocos instrumentos no funcionan bien. Evidentemente, como el Senado no funciona, pero las conferencias sectoriales en los ámbitos de política pública bajo el alero de los ministerios tampoco funciona. Por lo tanto, esos son los elementos que hay que retocar. Hombre, yo creo que tenemos lo que tenemos y con lo que tenemos habrá que actuar, ¿no? Y parece ser que todos están de acuerdo, y es evidente en las conversaciones, en lo político y tal, que la Constitución hay que reformarla. Tan de acuerdo están que en esta democracia que tenemos ya han decidido constituir una comisión en las Cortes para hablar de estos asuntos, ¿no? O sea que si hay ese acuerdo, habrá que entrar a reformarla, pero claro, abrir reformas en la Constitución implica abrir muchísimos temas, muchísimas contradicciones, ¿no? Una contradicción, pues si en la Constitución se habla de la igualdad y de la dignidad de las personas, pues yo creo que estamos en las desigualdades sociales en España han crecido de una manera muy clara, ¿no? Si hablamos de solidaridad territorial y vemos lo del cupo vasco, pues vemos que la solidaridad territorial que está consagrada en la Constitución, en la financiación de las autonomías, a mi modo de ver, hay mucho que ver. Y si hablamos de principios democráticos, como se dice en el preámbulo, de una democracia avanzada, pues nos damos cuenta que la primera institución del Estado no es democrática. Si no hay más contradicción ahí, es decir, la jefatura del Estado no es democrática cuando estamos hablando en el preámbulo de que nuestra Constitución es una Constitución socialmente avanzada, ¿no? O sea, que hay muchas contradicciones que yo creo que sí que deben entrarse saco en ellas. Bueno, lo primero es que haya personas que sean capaces de ponerse de acuerdo para ver qué es lo que hay que enmendar y cómo se va a enmendar. Que para mí esa es la prioridad fundamental de todo este tema. Pero claro, desde el momento que, y creo que alguien lo ha dicho a lo largo de la tertulia, es que yo no voté la Constitución. Y claro, yo me echo la mano a la cabeza y digo, y saco otra vez el ejemplo de Estados Unidos, que tiene aproximadamente 320 millones de habitantes.
Ni uno solo ha votado la Constitución que tienen en vigor, ni uno solo, porque se votó hace 240 años. Y la Constitución es respetada y amada por todo el pueblo americano. Y mientras no se llegue a eso, es muy difícil cambiar cuando unos quieren ir hacia un lado y otros quieren ir hacia otro. Por no hablar ya de los que quieren destruirla y acabar con el sistema democrático que tenemos en vigor. Porque hay diputados y partidos que no les cuesta en absoluto reconocer que son antisistema y que quieren derribar nuestro modo de vida para crear otro utópico, otro nuevo, que realmente no se sabe de dónde va a salir. Precisamente es que no olvidemos que se está solicitando la modificación de la Constitución también por grupos y partidos políticos contrarios a la Constitución, que además proclaman que no acatan esa norma. Eso por un lado. Y por otro, nos encontramos con una dicotomía temporal. Yo vuelvo a poner ese énfasis, a subrayar el ahora, si realmente el momento actual es el conveniente, porque por un lado, ciertamente hay asuntos que nos están exigiendo que se aborde el problema de la reforma constitucional. Concretamente sabemos cómo la oposición, Pedro Sánchez, ha pactado con el Gobierno una reforma a cambio del apoyo en el tema de Cataluña. Es decir, por un lado, hay un compromiso, por otro surge una necesidad, con la crisis que hemos vivido catalana creo que se ha evidenciado, pero por otro lado está también lo que nos comenta Carlos y muchos coincidís, quizá un contexto más que complicado en estos momentos. Es que evidentemente el momento era hace casi 2 décadas. Y no se hizo. Bueno, a lo mejor ese momento era bastante más amplio. Hace 10 años, hace 5 incluso. Ahora mismo, algunos de esos partidos, por los cuales yo no comparto sus preceptos, mi hipótesis es que son el síntoma de que algo no está funcionando bien en los engranajes del Estado y de las instituciones. Son el síntoma. Entonces lo único que han sido es el catalizador de un proceso de descontento social y demás, que han encontrado unas referencias. Pero son un síntoma, no son. Hay que irse a los antecedentes de por qué se ha dado esa situación. Posiblemente con una serie de reajustes, una serie de retoques, que son algunos de ellos meramente técnicos, pero lógicamente con consecuencias políticas podría funcionar mucho mejor el sistema. Y luego, al hilo de... Yo evidentemente nací en el año 75. Todos los estados, pues lógicamente da lo mismo votar una constitución para entender que lógicamente acatas, sobre todo, ese corpus inicial que son los valores más fundamentales. Ese es un patriotismo constitucional que posiblemente sea un patriotismo que yo he defendido aquí en algunas ocasiones, es un patriotismo que tiene que ver con esos principios y valores democráticos, que están por encima de muchas otras cosas. Y eso, lógicamente, no se educa en ese patriotismo constitucional. Yo, en referencia a los tiempos, vuelvo a insistir, es el momento adecuado para modificar la Constitución para llegar ¿a dónde? Y pongo un ejemplo. Si lo que buscamos es mayor capacidad de financiación autonómica, yo ya digo, no es el momento. ¿Por qué no es el momento? Ya lo ha dicho el señor Montoro, miren, no es el momento de hablar de financiación autonómica, básicamente porque no hay dinero para poder atender los requerimientos de las distintas comunidades autonómicas. Y no hay dinero porque tengo un problema con la seguridad social y tengo un problema porque el poquito dinero que tengo lo tengo que jugar para seguir manteniéndome yo y todos los míos aquí, ¿no? Es decir, claro, con este escenario, si estamos ya hablando, por ejemplo, de que lo que planteamos es cambiar de modelo de Estado para conseguir mayor autonomía recaudatoria, eso atenta directamente contra las exigencias de Bruselas, marco del que no nos podemos desmarcar, porque si no el tema está muy claro, es decir, nos cortan el grifo y tenemos problemas, ¿no? Es decir, claro, con este escenario es que las capacidades de reacción son muy pocas y lo que se está buscando es una paramenta política, es decir, justificar de alguna forma que se hacen cosas cuando la evidencia pone de manifiesto que no las puedes hacer. Simplemente una cuestión de matiz. Algunas veces el señor Montoro, el ministro Montoro, es algo perverso. Siempre. Sí, claro, porque fabrica, y su marco normativo ha fabricado una ley del embudo muy peculiar. Desde el punto de vista de la contención presupuestaria, ha hecho que se contengan mucho más el resto de administraciones que él mismo. Sí, o sea, sin lugar a dudas. Claro, entonces aquí la cuestión, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas, por las competencias que le habían sido previamente transferidas, también son las titulares de la ejecución de temas muy sensibles para la ciudadanía. Por lo tanto, también responsable directo de muchas de las situaciones socioeconómicas más catastróficas. O
sea, que el señor Montoro aplica con facilidad el tema de economía, que estoy de acuerdo, es fundamental porque es de lo que vivimos cada día. Pero yo he hecho la prueba, yo he estado en el Parlamento y he hablado con diferentes diputados de diferentes partidos. Y les he preguntado, ¿qué quieres cambiar tú de la Constitución? Salvo, hay un problema en Cataluña, no he sacado nada claro. Y cuando he querido hablar del problema de Cataluña y cómo lo resolverías, tampoco había nada claro. Porque cuando yo decía, ¿por qué quieres cambiar la Constitución? Pues creemos que debemos cambiar la Constitución para dar un sistema más cómodo a Cataluña y se sienta mejor en España. Y la segunda pregunta es, ¿cómo? Hombre, eso ya tenemos que debatirlo, tenemos que pensarlo. No he visto dos diputados seguidos que me hayan dicho lo que quieren cambiar y cómo lo quieren cambiar. Entonces, el meterte en un cambio constitucional sin saber qué quieres cambiar, cómo lo quieres cambiar y quién lo va a cambiar, y digo quién lo va a cambiar, y esto lo resalto porque hay gente que quiere seguir con la Constitución, pero hay gente que quiere destruir la Constitución, no lo olvidemos. Antonio, hay una cuestión terminológica también importante en cualquier reforma de las que se están planteando. De hecho, conceptos de términos concretos han suscitado, han generado gran parte de la polémica. Pues yo creo que la política, precisamente de la última que hemos vivido, viene de las ambigüedades terminológicas con la que la Constitución se refería, por ejemplo, a la territorialidad, ¿no? O sea, que el cambio de nación, de naciones, de regiones, de ese tipo de terminologías que además no estaban sustanciadas en la historia, pues ha provocado, por ejemplo, todas estas discusiones que eran, a mi modo de ver, bizantinas, porque debajo de la discusión bizantina había una cuestión de negocio, ¿no? Que era de lo que no se hablaba. Claro, conceptualmente, ¿qué más te da? Que sea nación de naciones. Es decir, el problema es que aprovechando este término, que si lo vemos escrito, la primera vez nos choca muchísimo y no lo entendemos, a base de esto lo que se están metiendo son toda una serie de proclamas con una intencionalidad que nada tiene que ver, insisto, con la defensa de los legítimos intereses de los ciudadanos españoles. Es decir, es que nada tiene que ver, es que a la gente le preocupan las pensiones, es que a la gente les preocupa las sanidades, que a la gente les preocupa la educación. Y aquí no estamos hablando de unificar los criterios de educación para dejar de salir los últimos en los informes PISA. No, aquí no estamos hablando de esto, aquí estamos hablando de pequeñas parcelas de poder en función de cuánto me das o no me das y qué presupuesto gestiono, ¿no? Con lo cual al final coincido contigo en el que esto es más negocio que otra cosa. Una pregunta quizá un poco técnica. Permitidme, si se abre, conforme al proceso además contemplado en la propia Constitución, una reforma, se establece claramente los pasos y las condiciones para esas modificaciones. Entendemos que esa apertura ya es general y daría cabida a cualquier modificación sustancial y, por tanto, con esas mayorías cualificadas, o habría que ir planteando ese proceso reforma por reforma, punto por punto, porque si no viene la teoría de la apertura del melón que tanto miedo da a muchos. Una vez que se abra, a lo mejor para un fin consensuado, legítimo, incluso necesario, pues puede ocasionar que ya se cuelen, perdonadme el término coloquial. Javier técnicamente lo esbozaba bien, hay cuestiones materiales y formales en el marco constitucional. Depende de la materia, el tema que vayas a tocar, automáticamente te lleva a una complejidad formal u a otra. Bien, Jesús, tú imagínate, se plantea el de mayor complejidad, se aprueban los requisitos y los formulismos necesarios para esa reforma. ¿Se supone que ya queda aprobada para cualquier otra modificación que se plantee? No, ¿o habría que ir propuesta por propuesta? Vamos a ver, yo creo que es el momento de también poner un calendario de urgencia. Hay cuestiones en las que el propio Estado y ¿se puede evidentemente acotar esa reforma? Creo que sería catastrófico meterse en el jardín del carácter semántico de la forma de expresar la soberanía nacional, guión popular, o cómo se expresa. Aquí mi preocupación como ciudadano es la realidad del Estado, en tanto en cuanto un Estado que funcione mejor. ¿Para qué? Para asegurarme derechos, o sea, para verme mucho más protegido. O
O sea, lógicamente no nos podemos permitir el lujo, la gran mayoría de los ciudadanos, de no tener un Estado que nos sirva de paraguas de muchos aspectos. Entre otras cosas, yo creo que parte del problema es ese mismo planteamiento de ver al Estado simplemente o al político como un mero gestor. Yo creo que ahí hay una parte del problema, porque el momento que te aparece alguien que no ve el Estado como una mera gestión, sino que considera que hay algo que trasciende el asunto, como puede ser, por ejemplo, la supuesta nación catalana, desborda al que no ve el Estado nada más que como un mero gestor. Y al final ha sido el pueblo el que ha salido a la calle y ha puesto sus banderas y ha reclamado de una forma espontánea, porque los partidos no eran capaces de movilizarlo, oiga, que hay una realidad que va más allá de la mera gestión, que es España. Y que España no solamente ya es una cuestión de soberanía popular, es decir, de un voto más un voto más un voto más un voto, es también una cuestión de soberanía nacional, que por cierto es el concepto que aparece en nuestra Constitución, claro, que es tener un concepto de la soberanía que también tiene una trascendencia en el tiempo, histórica y de futuro. Con lo cual, el ciudadano, efectivamente, lo primero que le va a pedir a su político, oiga, que yo tengo aquí un problema en mi calle, que tengo un problema con mi transporte, que tengo un problema con mi vivienda. Pero luego hay cosas que son muy importantes, que son los que ahora mismo tienen que empezarse a repensar cuando tú haces la reforma constitucional, que no ya no es una cuestión de mera gestión, sino cuál es el modelo de España que tú quieres. El modelo de España, el modelo de Estado, el modelo de gobierno, en fin, que se va graduando. Y no puedes olvidar que en este momento donde hay una grave crisis política que se traduce a su vez en una grave fractura social, aunque esté ahora mismo medianamente localizada en Cataluña, pero que esto puede saltar por los aires en cualquier lugar, requieres de algo más, que es espiritual, que no es una cuestión de patriotismo constitucional, decir, es que la Constitución, como es la norma básica, tienes que saberla explicar y que la gente la sepa asimilar. No, el patriotismo es algo que viene de pater, que viene de padre, que te enraiza con esto, y eso no se puede olvidar. Por supuesto no, porque si tú hablas... Es el hilo conductor que permite la solidaridad entre todos y cada uno de los ciudadanos y que luego también sostiene otro principio de solidaridad de base territorial, que es entre todos los diferentes territorios. Evidentemente sí. Permíteme un momento, José María, porque estáis hablando de conceptos básicos. Pero es que tú te pones a analizar los comportamientos de muchos sectores políticos en este momento y yo hay dos palabras que considero que son las dos palabras más prostituidas del vocabulario español. Y son democracia y diálogo. La meten en cualquier contexto y hablan de democracia y del diálogo, aunque lo que estén diciendo sea una auténtica aberración. Y voy a poner un ejemplo claro. Cuando los separatistas catalanes te hablan del derecho a decidir, del derecho democrático a poner unas urnas y el derecho democrático a decidir qué quieren ser, en ese mismo momento le están arrebatando el derecho a 40 millones de españoles a decidir porque son los auténticos propietarios de la soberanía nacional. Es decir, lo que ellos interpretan como diálogo, lo que ellos interpretan como democracia es lo que quieren privar a las mayorías. Por lo tanto, mientras los conceptos no estén claros y mientras no se den unas pautas claras, y para eso, repito, se necesita líderes políticos capaces de consensuar un camino, independientemente de las ideas de cada uno y de que cada uno defienda lo que tiene que defender. Pero hay unas pautas y unos cánones que son fundamentales para un Estado democrático y que aquí cada uno intenta explotarlo a su conveniencia. Nos tenemos que ir, perdón, Vicente, a publicidad, última pausa y a la vuelta continuamos.